Bienvenidos aquí a este programa que hemos preparado con muchísimo amor para todas las personas que se encuentran en la Reina del Sur y en el planeta entero. Diálogos del Ser. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes una información de gran interés para la mente, para el espíritu, para el alma y sobre todo para el ser de ustedes que están en una búsqueda clara y honesta de la verdad. Por supuesto que hoy me encuentro en compañía de mis hermanos de cumplimiento, de batalla, de profecía. Están conmigo Ricardo Morales, el protector de la llama, y mi hermano José Delis, el reeducado, que a continuación los van a saludar. Un gran saludo a toda la audiencia que nos está en este momento sintonizando y viéndonos a través de las diferentes redes sociales, Telegram, Facebook y YouTube. Un abrazo donde quiera que se encuentren en esta hermosa nave espacial, o mejor dicho, en este hermoso útero de creación llamado Tierra. Como bien lo decía Gabriel, hay cosas hermosas con las que vamos a compartir hoy con ustedes. Vamos a hablar de las civilizaciones antiguas, o esas civilizaciones que, entre comillas, aún no hemos entendido por qué estuvieron, que son nuestros propios orígenes, aquí en Sudamérica o en toda la América, desde el norte al sur. Entonces, bienvenidos todos, un abrazo de corazón, de fuego, de Santo Espíritu. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Otra vez conectados con todos ustedes, los que nos ven. El niño nuevo, el protector de la llama y el reeducado. En este momento conectados de corazón, bueno, y a través de todos estos medios. Hablar de las civilizaciones antiguas es hablar de una gran inteligencia que quedó plasmada y aún todavía permanece como un misterio, pero que tiene que ser revelado. Este es el momento que la humanidad tiene que reconocer. Todos estos conocimientos traídos por los hombres de las estrellas que dejaron su huella y sus conocimientos, ahora conectados como profecías, directamente para el despertar de la humanidad. Así que, sin más, Gabriel y Ricardo, es hora de empezar, para empezar a hablar de todos estos conocimientos importantes. Un fuerte abrazo de mi corazón para todos ustedes. Igualmente, Ricardo, José, allá en la distancia, pero unidos para poder entregar este mensaje al mundo entero sobre el legado espiritual del contacto extraterrestre, algo que a muchos de ustedes les interesa, les llama la atención por lo enigmático que resulta el contacto para la humanidad de la Tierra. Pero en muchos de ustedes, especialmente en el caso particular de ustedes que nos están viendo, hay algo mucho más profundo que una simple curiosidad. Hay una necesidad de conexión interior con la sabiduría de las estrellas. Sabemos que al igual que ustedes y que a nosotros nos ocurre lo mismo. Sentimos nostalgia cuando vemos las estrellas porque sabemos que son soles y hay planetas girando alrededor de ellos. Y sabemos también que bajo ninguna condición estamos solos en el universo, puesto que de esos planetas han venido a visitarnos aquí a nuestra propia Tierra. Hoy vamos a hablar del contacto que ha sido sostenido por civilizaciones enteras, en el caso puntual de las que hablaremos en la noche de hoy. Hablaremos de los mayas y de su legado cultural, ancestral, científico y espiritual completamente extraterrestre. Hablaremos de los indios Hopi de Norteamérica bajo la misma condición y de las profecías que ellos han legado para la humanidad final por efecto de ese contacto estelar con hombres de las Pléyades. Hablaremos de una civilización un poco enigmática también y tal vez menos mencionada que las anteriores, los Uga Mongolala, pero que en la revisión minuciosa de las crónicas de Akakor podemos al mismo tiempo ver reflejado la misma sabiduría que ha sido otorgada por los hombres de las estrellas, que a su vez, por la sincronía del conocimiento, son la misma fuente. Y también trataremos en la noche de hoy
otra civilización, esta vez posiblemente la más desconocida, los Windmakers, que no se trató como tal de una civilización ancestral como las anteriores, conformando pueblos de América, pero sí de una civilización que por poco tiempo dejó una cápsula de información de tiempo y espacio que al día de hoy es comprendida, puesto que fue dejada para el tiempo final. Mis hermanos, entonces tenemos un muy buen programa aquí en Diálogos del Ser, en la bitácora del astronavego que venimos llevando ya hace 2 programas. Es que no les había dicho. Es primera vez que estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, pero por el canal de Telegram de Niño Nuevo. Ya habíamos hecho 2 transmisiones previas a esta. Que sí, desafortunadamente no tenemos las grabaciones para poder compartírselas, pero sí tenemos los audios. De manera que aquel que quiera estudiar lo que hemos divulgado antes de este programa, que ya es el tercero, pueden ir al canal de Niño Nuevo y ahí encontrarán el material. Muy bien, Ricardo, ¿qué te parece si comenzamos con esta maravillosa población de aquí de Sur y Centroamérica, los mayas? Excelente, Gabriel. Bueno, hablar de los mayas es muy interesante porque definitivamente es una de las principales culturas, José y Gabriel, y toda la audiencia, que más ha generado polémica en todo lo que es la parte de la arqueología y todo lo que tiene que ver con la parte de la oneología, con todo lo que tiene que ver con el ámbito extraterrestre. Hablar de los mayas, lo que los científicos hasta ahora han determinado, muchos arqueólogos, es que es una civilización que tiene más de 5.000 años de antigüedad en el tiempo según los análisis que han hecho. Pero es una civilización muy interesante porque trascendió en el tiempo y cuando los científicos o cuando nosotros revisamos la literatura y los diferentes análisis que han hecho, encontramos que los originarios o las primeras culturas que poblaron estas zonas como mayas no fueron las mismas de la época después de Cristo. Estamos frente a una situación de 2 poblaciones. Bueno, como les decía, definitivamente estamos hablando entonces de 2 culturas completamente diferentes o poblaciones, porque algo que le ha causado mucha inquietud a los científicos es, por ejemplo, por qué ellos desaparecieron en algún momento de la historia. Dicen que los rastros que hay hasta la época del 800 después de Cristo, pero no se explica qué sucedió con ellos. Bueno, en este análisis que hemos logrado hacer dentro de la investigación, vamos a encontrar, primero vamos a revisar qué dice la profecía, porque los mayas profecía. Gabriel, ¿podrías colocar la primera diapositiva, por favor? Para que la podamos ver todos. Porque la profecía de los mayas, no la profecía de los mayas, sino la profecía de Parravicini, que habla de los mayas, es muy interesante. Y nos va a dar muchas respuestas, muchachos. Porque toda la escritura, toda la estructura de pensamiento que tienen estos hombres no es de aquí. No es de aquí. Bueno, aunque muchos científicos hoy en día dicen, bueno, decir que ellos no hicieron eso, o que fue con ayuda extraterrestre, o que eran extraterrestres, pero va mucho más allá de eso. Tenemos que estar completamente claros ante qué estamos presentes. Aquí tenemos la imagen. Los mayas en la profecía. Y es muy particular esta imagen que Parravicini nos presenta, porque han habido muchos científicos que han revisado la estructura de los mayas. Y muchos han dicho cosas y han determinado cosas. Pero lo que dice Parravicini, sin ser científico, es tremendamente determinante. Si los pueden ver allí, dice el texto de Parravicini: arqueólogos estudiarán las inscripciones mayas. Ellos son de Venus, traídas de allá por venusinos. Entonces estamos hablando definitivamente de una evidencia
dentro de lo que Parravicini tiene, porque ya todos en los diferentes programas que hemos tenido, hemos hablado de la certeza de las profecías o las psicografías de Parravicini. Esta no tiene por qué ser menos. Significa entonces que lo que nos muestra Parravicini es el origen real de toda la información de los mayas. Significa entonces que los mayas son venusinos, definitivamente. Por eso es que toda la estructura de pensamiento y cultura que ellos manejaban era completamente ajena a nosotros, muy extraña. Pero extraña en el sentido del adelanto que tenían. Y a eso vamos a ir entonces. En lo que puedas, Gabriela, la diapositiva número 3, por favor. Porque vamos a revisar qué adelantos dieron estos hombres o esta civilización. Que vale destacar, como que les decía al inicio, no son los mismos dentro de todo el proceso de la estructura o de la civilización que los arqueólogos muestran. Porque cuando hablamos de los mayas, la gente dice, no, pero es que los mayas, ¿cómo van a ser buenos si los mayas les sacaban el corazón a la gente y los sacrificaban? De eso vamos a hablar ahorita porque es muy interesante todo el tema que hay referente a esto. Mientras Gabriel nos puede colocar la imagen número 2, vamos a hablar del tema de los avances que ellos dejaron. Hay un poquito de retraso, pero no importa. Las ciencias matemáticas fue lo principal que estos hombres dejaron, porque resulta que ellos fueron los primeros en usar el cero en América Latina, o sea, en todo el continente americano. Y aplicaron el sistema numérico vigesimal, o sea, usaban cuentas de 20 en 20. Eso se lo permitía el uso y la aplicación del cero. Pero tenían un sistema, como tenían un sistema de numeración, en su avance matemático pudieron establecer una forma de calcular áreas y calcular volumen, que eso es muy nuevo realmente. Pero adicionalmente a eso, toda esta investigación, todo este avance numérico que ellos establecieron, les permitieron poder hacer cálculos astronómicos. Bueno, si nosotros revisamos, estamos muy lejos, entre comillas, de los árabes, porque todo el sistema numérico que nosotros manejamos es árabe. Bueno, realmente tiene su origen en la India, pero es de esa zona, del oriente. Pero nosotros aquí en América ya teníamos un sistema de numeración bastante avanzado, bastante organizado. Entonces estamos hablando de que hace 5.000 años eso ya existía. Y eso nos ratifica el origen de esta civilización, que era netamente extraterrestre. Gabriel, lo que puede la siguiente imagen, por favor. Porque viene lo más impactante de todo. Desde que yo escuché a los mayas, o empecé a investigar cuando yo tenía alrededor de unos 14, 13 años, empecé a investigar sobre el tema extraterrestre. Una de las cosas que más me impresionó a mí fue el tema de la astronomía, los avances astronómicos que estos hombres tenían, esta civilización tenía. Seguramente José Delis también llegó a ver cuando hablan, tú que estuviste en México, ¿verdad? Cuéntame qué fue lo que más te impactó cuando estuviste en México, que revisaste a los mayas. Bueno, cuando estuve en México, hubo algo que me impactó, fue la construcción. Las pirámides, las formas con las que hicieron la arquitectura, la ingeniería acústica, eso me impactó muchísimo porque la capacidad de expandir la onda de la voz, los sonidos, para poder escuchar en aquel momento una población. Lo segundo que me impactó, que también fue muchísimo, fue que cada cosa que uno ve dentro de las construcciones tiene una aplicación y un conocimiento aplicado con el cosmos. Entonces, por ejemplo, si usted ve allá una estatua que está así con las manos, cada 5.125 años, por ahí va a pasar el sol y va a pasar a hacer eso. Entonces, todo tiene una relación, todo está calculado de una manera que tiene una relación lo que está aquí en la Tierra, pero con lo que se mueve allá en los astros, la luna, el sol, las estrellas, constelaciones, conocedores profundos de lo que es las constelaciones. Imagínate, Ricardo, que a mí siempre me ha impactado algo de los mayas, y es que mientras la Inquisición mataba, por decir que si alguien decía que la Tierra era redonda, lo crucificaban, lo mataban, lo desaparecían. En aquel tiempo ya los mayas tenían una previsión de 5.000 años. Conocían el movimiento del sol, el planeta, la luna, los sistemas, todo eso ellos lo conocían.
mientras que en Europa era un total atraso con respecto a todo esto, era un misterio. Plenamente, eso es muy cierto. Es que realmente el avance científico que tenía esta civilización es abismal. Eso que tú decías de la parte de la construcción es muy interesante porque ellos hacían unos cálculos muy específicos. Bueno, dicen los investigadores que no tenían los instrumentos, eso es lo que nosotros no sabemos, pero tenían la capacidad intelectiva y todo el conocimiento para hacer esos cálculos, porque ellos calcularon longitudes, el movimiento de rotación y traslación del planeta, eso lo calcularon ellos. Pero también elaboraron calendarios, muy conocidos por todos nosotros, pero calcularon eclipses. Y a su vez, dentro de todo ese proceso, había algo muy interesante, es que lograron calcular las trayectorias de varios planetas, como son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Es muy importante que destaquemos que Mercurio tiene un proceso retrógrado. Ustedes han escuchado, no, es que Mercurio está en retrógrado. Bueno, es un proceso dentro de su propio movimiento que genera. ¿Cómo estos hombres, esta civilización sabía eso? Lo podía determinar. Eso es muy interesante. Pero más aún, es que tenían 3 calendarios que son prácticamente proféticos dentro del proceso que existe dentro de la cultura de los mayas. De hecho, de esos calendarios se ha dicho mucho, pero realmente hay que sentarse a analizar. Tendríamos que hacer no uno, sino unos 20 programas para poder analizar todo el contenido que hay dentro de los calendarios que ellos dejaron, porque la información es muchísima. Claro, es importante que podamos separar el tema místico porque no lo tenían ellos. Y eso es importante dejarlo claro. Ellos el tema místico no lo tenían. El tema místico lo fueron dando en el tiempo, las diferentes culturas que fueron asimilando la información que ellos tenían. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te parece? Todo esto que los mayas nos dejaron. Porque, hay una última imagen, Gabriel, disculpa. La número 7, para que cerremos el tema de los mayas. Esa profecía de Parravicini, que ya definitivamente no deja dudas a nada, porque nos dice definitivamente que los venusinos, o en este caso los mayas, tienen un mensaje directamente del trono, como lo decíamos en los programas anteriores, que todos los mensajes de los hombres de las estrellas o los mensajes del plan de la luz vienen directamente del trono. Por eso es que dice Parravicini en su psicografía que los navieros son de Dios aunque vengan de Venus. O sea, los navieros son del trono aunque vengan de Venus. Bueno, en Venus hay vida, se preguntará la gente. Claro, definitivamente sí. Los tuvimos de vecinos aquí en América. Los mayas, ahí están. Pero algo muy importante que hay que aclarar entonces. Porque si Parravicini en su psicografía nos dice que los navieros son de Dios, toda esta falsedad que nos han colocado sobre los mayas, no, es que los mayas mataban gente y les sacaban el corazón. Eso es falso. Porque ya les decía, ellos abandonaron todo lo que tenían y se fueron. Es como que le hubieran dicho, váyanse porque ya no pueden estar más aquí. Porque vienen todos estos bichos, porque vienen todos estos templarios, porque viene toda esa inundación de judíos y marranos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dejaron todo, absolutamente todo. Y ya eso lo saben muchos investigadores, eso no es nuevo. Todos los que han podido investigar y revisar sobre los mayas lo saben. Entonces, si Parravicini dice que estos navieros son de Dios, que son del trono, entonces no hacían sacrificios. Son unos hombres con tanto avance espiritual, intelectivo, y van a poder hacer sacrificios de carne y sangre. Matar a sus hijos, no, eso no era de ellos. Es que debemos tener muy claro que a esos lugares donde estaban los mayas llegaron otras poblaciones que fueron contactadas directamente por los de la rebelión. Ahí es otra cosa. Estos bichos de la rebelión empezaron a pedirle a estas comunidades que se asentaron donde estaban los mayas sacrificios de carne y sangre. Eso fue lo que ocurrió. Así como los chitauri y toda esa cantidad de demonios que estuvieron por allá en África y que ya conocemos y que hoy en día, pues, los grises, reptiles, purpurados,
toda esa porquería fue la que contactó a quienes estuvieron después de que se fueron los mayas. Entonces, definitivamente los mayas son una cultura que son parte de la bitácora de los astronavegos. Y Gabriel, ¿cómo les parece? Bueno, definitivamente tenemos mucho que explorar acerca del legado de los mayas. Es que la cantidad de conocimiento podríamos decir que no tiene final. La conexión que ellos tuvieron con estos hombres de las estrellas implicó que dejaran una gran sabiduría que posiblemente el hombre todavía no ha sido capaz de descifrar completa. Pero por medio de lo que nos has mostrado, podemos atisbar y definitivamente asegurar que estos hombres no eran de aquí. Como bien lo dijo Parravicini, que ya reveló su verdadera identidad y procedencia, eran de Venus y también de las Pléyades por la conexión que tienen con estas estrellas. Bueno, tendríamos que hablar necesariamente en la misma línea de trabajo de otra civilización extraterrestre, digámoslo así, o que siendo terrestre tuvo contacto extraterrestre, y son los indios Hopi. Sus profecías, su sabiduría y sobre todo su historia dejan mucho que ver para el hombre que tiene una búsqueda espiritual. José Delis, sé que tienes algo muy importante preparado sobre los Hopi para todos nosotros. Adelante. Así es, Gabriel y Ricardo. Ahora nos toca hablar de otra civilización que también fue contactada por hombre de las estrellas. Vivió con ellos, aprendieron de ellos, le llamaban los estudiantes de los hombres de las estrellas. Así, los científicos y los investigadores que hoy han profundizado dentro de estos conocimientos, ha sido importante entonces entender que los Hopi, como se le llama, la gente de paz, gente pacífica, así se le llaman a ellos, trajeron y tienen un legado importante para la humanidad. Antes, yo quiero hablar un poco sobre lo que es la historia latinoamericana, porque cuando llegaron los colonizadores, ellos notaron algo al pisar estas tierras, y era la espiritualidad y la conciencia que tenían nuestros pueblos de una gran inteligencia que la visitó hace muchísimo tiempo. Tanto que utilizaron en aquel momento estos supuestos españoles, porque también tendremos que hablar más adelante de todo eso, disfrazados, que llegaron aquí con la intención de no solamente descubrir, sino que en la historia vemos cómo asesinaron a millones de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, nuestros ancestros, y porque ellos sabían de los conocimientos y los tesoros. Podemos hablar de dos aspectos. Hay un tesoro físico que estaban buscando, que era el oro físico como lo conocemos, la riqueza, los diamantes, toda la riqueza que tenían. Pero la riqueza más grande que tenían nuestros aborígenes era el conocimiento espiritual. El conocimiento que durante mucho tiempo se eliminó de ellos, se quemó. Y todos los documentos, los que pudieron conservarse, fueron llevados a Europa y allá los contienen en el Vaticano como reliquias, como tal. Y esto es muy importante entenderlo, porque por eso es que la historia nuestra nosotros no la conocemos. Tenemos una historia de 5.000 años traída por invasión, por unos que le llaman la organización del silencio. Por eso que ustedes ven muchos artistas en este momento que utilizan este símbolo del silencio, porque necesitan silenciar las grandes verdades que están por salir en este momento y que la humanidad necesita conocerla para poder comprender su verdadero origen. Ahora bien, cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, lo primero que se da cuenta es que lo reciben como una deidad. Y ellos se quedan así como impactados y dicen, bueno, pero qué extraño, ¿por qué esto? Resulta que eso lo utilizaron como un arma principal. Lo utilizó Cortés, lo utilizó Pizarro también, porque descubrieron que estas civilizaciones en nuestra América habían sido contactadas por inteligencia. Y como por ejemplo revisamos, por ejemplo, la de los mayas, la allá digamos, Centroamérica, vemos que se habla de un dios como, por ejemplo, como Quetzalcóatl, un dios blanco de barba, que los visitó en una nube
y les dejó grandes conocimientos y les enseñaron todas estas informaciones a ellos. Y que dejaron una profecía que ellos volverían por segunda vez. Esto que sucedió, ese conocimiento que tenían nuestros ancestros, nuestros indígenas, les sirvió como trampolín a estos invasores para llegar y aprovecharse de la inocencia y hacer el crimen de lo que hicieron a nivel histórico.